libre, ¿no? Es un ciclo de conferencias de cuatro sesiones, del 21 al 24. Convocan el Instituto de Investigaciones Económicas, el portal BINE, la Comunidad Académica en Línea, el proyecto de investigación psicoeducativa y amablemente nos han cedido sus instalaciones la Coordinación de Educación Abierta y a Distancia de la UNAM y el Centro de Alta Tecnología para la Educación a Distancia, CATE. Voy a ceder la palabra a la UPN, desde allá se dictará la primera conferencia magistral. Gunnar, Bueno, tienes pues la palabra. muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues como ya decía hace rato Alejandro, estamos sobre tiempo. La fase de establecer las comunicaciones en una videoconferencia, pues tristemente siempre tiene su encanto técnico, es más divertida que otra cosa. Pero ya nos conocimos unos a otros aquí en las diferentes sedes que participamos. Entonces, ya que sabemos quiénes somos y qué hacemos aquí, pues le voy a ceder la palabra a la maestra Marcela Santillán, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, que es una de las instituciones dedicadas a educación en México que más ha apoyado al desarrollo de software libre. Pues, por favor, maestra. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación que a través de Gunnar nos hacen llegar y hemos retomado el tema desde la parte que más nos preocupa a nosotros, que evidentemente es aprendizaje. Nos preocupa la brecha digital que se está produciendo alrededor del aprendizaje en diferentes países. Entonces, si ustedes están de acuerdo, iniciaríamos la plática para después entrar con las preguntas y las precisiones que yo estoy segura que se generarán con todas las sedes que nos están hoy viendo. Hemos puesto una carta de navegación, estamos compartiendo el PowerPoint. ¿Sí, Arturo? Estamos compartiendo el PowerPoint. Hemos puesto una carta de navegación donde queremos hablar primero de los aspectos de epistemología y aprendizaje, cómo repensar el aprendizaje con la aparición de la tecnología, aprendizaje, colaboración y competitividad como el reto de la equidad. Después hablaremos un poco de lo que es e-aprendizaje, la formación de gente que aprende y por último algunos proyectos. Desde luego que no omito decir que esto lo hacemos desde la experiencia de la Universidad Pedagógica, que si habláramos del país seguramente tendríamos que incluir muchos más proyectos que los que aquí nos hemos movido a analizar. Vamos a la siguiente. Cuando hablamos de aprendizaje desde la óptica de las implicaciones de las herramientas tecnológicas en las formas contemporáneas de aprendizaje, yo creo que es muy importante admitir que apenas estamos en el inicio. El reconocimiento de las fuerzas directrices de un cambio sobre el proceso de aprender en el siglo XXI, también lo está la definición de la misión. Más allá de lo instrumental para las tecnologías, se trata de repensar la noción sobre aprendizaje a la luz de los nuevos escenarios y proponer las herramientas al servicio de esta nueva visión. Este documento se propone aventurar una exploración en el tema del aprendizaje, sin pretender un recorrido conceptual histórico, pero sí aportando observaciones sobre los impactos que son atribuibles a estas relaciones de carácter más bien simbiótico entre procesos de aprendizaje y nuevas tecnologías. Partimos entonces de la lucha epistemológica más reciente, hasta tocar las habilidades que la sociedad demanda de individuos y grupos para enmarcar ideas nuevas que han arribado a la política pública en materia de educación, ilustrando el caso de México con algunos procesos llevados a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional y algunas de las más recientes iniciativas federales que establecen un nivel de inversión y acción sin precedentes. Las respuestas para las numerosas preguntas y retos que emergen de las formas de aplicación de las nuevas tecnologías en los ambientes de aprendizaje están siendo construidas prácticamente en el sitio mismo de la acción. El registro de los hallazgos no es aún claro, pero sin duda las observaciones de los efectos en algunos casos
particularmente de grupos en estado de exclusión, como es el caso de algunos grupos indígenas en el caso de México, nos lleva a tener la aspiración de que la reducción del rezago con respecto a su propio país y con respecto a otras geografías es posible. La elaboración conjunta de una carta de navegación entre los países latinoamericanos para lograr un viaje que asegure la inserción de nuestros pueblos en los círculos de la sociedad del conocimiento y que promueva los aprendizajes para la vida y el bienestar es una aspiración común. Estos encuentros y los trabajos en ellos compartidos establecen la bitácora del registro de las lecciones y de los señalamientos. Cuando hablamos de repensar el aprendizaje, la sola idea de este término nos lleva a analizar algunas ideas. Alguna es preguntarnos lo que hemos aprendido sobre el aprendizaje. Sin buscar algo muy lejano en el tiempo, se ve que la investigación científica en disciplinas como la neurofisiología y la psicología ha puesto de relieve lo que hemos aprendido sobre el cerebro y su funcionamiento y sobre los procesos mentales involucrados en el aprendizaje. Hemos aprendido más en los últimos 20 años que en los 200 años que nos precedieron. La llegada de disciplinas como la inteligencia artificial, el análisis de la cognición humana, permite ir reevaluando conceptos y prácticas para sustituirlas por algunas nuevas. Las tecnologías adquieren aquí una dimensión de aportación. El fenómeno de la globalización económica y los retos asociados con la elevación de la pobreza y la disparidad, influidos por la llegada de nuevas tecnologías que modifican el estado de los procesos de aprendizaje, establecen sobre el sistema de la educación una tensión que no es superficial, sino que afecta profundamente su funcionamiento. Es por ello necesario la promoción de la cultura informática y la reducción de las denominadas brechas digitales en los sistemas educativos. La vida cotidiana de las próximas generaciones estará rodeada de sistemas de información y de tecnología en el estudio, en el trabajo, en la participación comunitaria e incluso en el manejo de la vida privada. De ahí la importancia de la conectividad y de la incorporación de la tecnología en la escuela. La educación de calidad debe ser sintonizada con los requerimientos de la vida contemporánea. Debe considerar el momento histórico del país como nación abierta al mundo, inmersa en procesos de transformación económica y de gobernabilidad democrática. Es un hecho que la educación debe jugar hoy múltiples y complejos papeles, tales como formar ciudadanos sólidos, preparar estudiantes para los niveles superiores, brindar una educación relevante en la transición hacia el mundo del trabajo, darles habilidades para el trabajo en equipo, creatividad, capaces de realizar tareas complejas, tecnológicamente fluidos, con manejo de varios idiomas, con responsabilidad cívica para asumir temas claves como el cuidado del medio ambiente y el aprecio por la diversidad cultural. Cuando hablamos de brecha digital, nos referimos evidentemente a la presencia de las nuevas tecnologías. Existen varios tipos de brechas, además de la digital. Algunas, como yo digo, ancestrales y denotan las diferencias de acceso a los alimentos, a los servicios de salud, a la educación, a los medios de comunicación. Primero fueron las vías del tren, después fueron las carreteras, después fue la telefonía, la televisión, y hoy una vez más vemos el problema de la conectividad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la conectividad en México, todavía nos planteamos que es solo el 20% de nuestras escuelas de educación básica las que tienen acceso a una conectividad, mientras que oímos que en otras partes del mundo se habla de la conectividad de banda ancha para las escuelas de educación básica. Nosotros iniciamos en la presente administración con una promesa de que México acabaría con esas diferencias y que por primera vez en la historia México tendría un excelente nivel de conectividad. Se ha avanzado sin lugar a dudas. Son un número de puntos enorme el que el proyecto de México nos ha llevado a tener, pero la tecnología
y cuando nos dirigimos a comunidades donde la preparación tecnológica es muy baja, lograr una conectividad que no es estable es casi sinónimo de no lograr nada, ¿sí? Es un esfuerzo inútil. Es decir, si el país no invierte de manera profunda y interesante en lograr comunicaciones que sean estables, prácticamente no estamos cambiando nada. Sin embargo, el comportamiento de la brecha digital en 4 años, sí, hemos incorporado el doble del número de sujetos que estaban conectados que lo que se tenía. Es decir, en 2005 o en 2003, que es la medición, teníamos el doble de sujetos conectados de los que teníamos en 1999. Cuando hablamos de televisión, duplicar la cantidad nos llevó 13 años. Cuando hablamos de radio, duplicar la cantidad nos llevó 38 años. Es decir, ¿qué es lo que nos aterra cuando hablamos de brecha digital? Que de no reparar rápidamente y cambiar algunos indicadores, lo que nos estará pasando, Carlita, dale vuelta, lo que nos estará pasando es que en unos cuantos años la distancia entre los países que tienen acceso a esta conectividad y los que no la tenemos probablemente será infranqueable. Y el tiempo que llevaremos para reponer esa, porque la tecnología se pone en 5 minutos, pero la preparación de los sujetos para usarla, eso es algo que lleva más tiempo de lo que nos gustaría que la instalación de la tecnología. Vámonos a la siguiente, Carla. Nosotros decimos que cuando hablamos de brecha digital, la entendemos esta en términos de la desigualdad de posibilidades que existen para tener acceso a la información, al conocimiento y a la educación mediante la tecnología. Y en eso queremos ser precisos. Es decir, no queremos hablar de cosas que parece que no tenemos de dónde decirlas, sino cuando decimos hay una brecha digital, decimos es esa diferencia que tienen los sujetos que están en lo que llamamos países desarrollados para acceder a cualquiera de estos servicios. Es reflejo de una combinación de factores socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de infraestructura en telecomunicaciones y en informática. Tenemos una tablita que nos dice dónde andamos, ¿no? Y cuando... Date la vuelta, sí, por favor. Ahí la tenemos, aunque seguramente no la pueden leer todos. Pero cuando hablamos de índice de conectividad, nos encontramos prácticamente a todos los países de Latinoamérica en lugares como se ve ahí. Chile en el número 35, México en el número 47. Y cuando hablamos de índices de competitividad, encontramos a México también en el lugar número 42. Encontramos a Chile en el lugar número 27 y el otro país de habla hispana sería España, que en el índice de conectividad se ocupa el lugar número 25 y en el índice de competitividad ocupa el lugar número 22. Es eso, de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de brecha digital. No queremos hablar de cosas extrañas, queremos hablar de cosas muy tangibles. Vámonos a la que sigue. Una lección reciente está consignando en términos de definir el aprendizaje centrado en el individuo o en el grupo o colectivo social comprometido. Cambia la visión que abroga obligaciones de estudiar y mantenerse actualizado solo para el maestro y abre la oportunidad de habilitar la posición del responsable por el proceso, ampliando también el foco de para qué lo hace, casi siempre para construir nuevo conocimiento. Del conjunto de herramientas elaborados por la humanidad a lo largo de su trayectoria, la mayoría puede clasificarse como transformadora de la energía y la materia y extensoras de la fuerza. Las más recientes, como las computadoras y sus enlaces con telecomunicaciones, se enfocan en la transformación de la información y actúan como extensoras de la mente. Estas herramientas han generado intervenciones profundas en la mayoría de las actividades contemporáneas de la sociedad. Se observó durante un tiempo una cierta impermeabilidad del sector educativo
en ocasiones generada por desconocimiento, en otras por ausencias de recursos, y las más de las veces por limitaciones en la visión. En la actualidad, los diseños nuevos de procesos de aprendizaje parten de considerar su existencia y establecerles una misión. En el desarrollo de habilidades se enfocan como apoyo al sostenimiento y mejoramiento del paradigma actual, ocasionalmente para desarrollar habilidades nuevas y distintas, que no sería posible lograr sin el apoyo de estas herramientas. Cuando hablamos de neurofisiología y cognición, hablamos de herramientas como los mapas conceptuales, las hipótesis sobre lo que acontece cuando un nuevo concepto es incorporado en la mente y el tipo de asociación que se establece con los preexistentes abre un panorama con el que no se contaba antes, para dar seguimiento a procesos que reflejan estos tipos de asociaciones y para hacer explícito si las relaciones y los conceptos están de algún modo o son de algún modo correctos o incorrectos. El mapeo conceptual es una estrategia para ver significados de los materiales de aprendizaje. Los diagramas penetran la estructura y el significado del conocimiento que se busca entender. Esta base permitirá moverse hacia los significados compartidos, tema de gran utilidad en un mundo donde el aprendizaje acontecerá en redes humanas y tecnológicas. El conocimiento se construye, parte por exploración y descubrimiento, el que finalmente permite crear nuevo conocimiento. Estos procesos de construcción de nuevo conocimiento se inician con nuestras observaciones de eventos y objetivos a través de los conocimientos que ya tenemos. Utilizando una metáfora sobre el cerebro del cerebro, se puede aplicar una técnica de distanciamiento para abordar los temas de metaconocimiento y aprendizaje. La producción mundial de conocimiento ha crecido en forma exponencial, acumulativa, creando una masa planetaria de saberes de alcance descomunal. Retorna el interés sobre cómo es el proceso de construcción de ese conocimiento y cómo es su estructura, abriendo líneas recientes de entendimiento sobre el conocimiento per se. Simultáneamente se abrió el tema de metaaprendizaje, referido a aprender sobre la naturaleza del aprendizaje. La investigación científica sobre los procesos de aprendizaje tiene aún trayectos muy largos por recorrer, para ayudarnos a iluminar un territorio todavía lleno de misterios no bien explicados. La característica de algunos procesos establecidos en la búsqueda del aprendizaje, por un lado, el proceso de instrucción que parte de la repetición pura, que avanza hacia el aprendizaje significativo por instrucción y transferencia de información. Por el otro lado, el aprendizaje por descubrimiento, que va desde el aprendizaje respectivo, la exploración guiada y el descubrimiento autónomo. Dale a la que sigue. Hablamos también de pensamiento divergente o hablamos de inteligencias diversas. Ante la aparición de estudios que promueven la categorización de diversos tipos de inteligencia y sus combinaciones y proporciones diferentes en cada individuo o grupo, se cuestionan los temas tradicionales de enseñanza y más aún los de aprendizaje, para demandar mayor riqueza en la combinación de medios y mensajes asociables a cada uno de los tipos de inteligencia y de formas de aprender, procurando la elevación no solo de la eficiencia del proceso, sino particularmente de su eficacia y perdurabilidad. Una cuestión que se suscita con frecuencia está referida al tipo de respuesta que los medios, instrumentos y ambientes mismos de aprendizaje ofrecen a individuos o grupos. Largamente estudiada esta cuestión, abre nuevos caminos a partir de la flexibilidad y diversidad que las tecnologías aportan en el caso de amoldarse a cada estilo, tiempo y velocidad particular del que aprende. La composición de formas, contenidos y métodos que es posible realizar de modo casi individualizado a través de las tecnologías abre un espacio inédito de posibilidades, pero a la vez un gran reto en el diseño de los contenidos y de las posibilidades de uso que estos permiten. En cuanto a los códigos de
La intervención de nuevos tipos de herramienta en procesos enriquecidos de aprendizaje habilita también una posibilidad no despreciable, que es la de enfocar o dar mayor atención al aprovechamiento del tiempo social de contacto entre conductores del aprendizaje o grupos o personas involucradas, para enfocarse más en variables críticas de orden social, tales como la solidaridad, la participación democrática, la construcción de la ciudadanía, la inclusión y la equidad. La sociedad de la mente, le llamamos. Los procesos de aprendizaje descritos en el libro de Marvin Minsky sobre la inteligencia artificial en el Media Lab exploran posibilidades de entender como procesos de asociación físico-químicamente descritos como enlaces intercelulares más allá de las conocidas sinapsis, que definen un comportamiento similar al de las modernas redes de computadoras, con variables tránsito, almacenamiento estratégico de procesamiento distribuido y recuperación, más aún con atributos asociativos de orden superior, que sugieren que los procesos de aprendizaje soportados por tecnología se comportan en forma similar, tornándose en apoyo natural para un ambiente potenciado. Anota Minsky: llamaré sociedad de la mente a este esquema, en el cual cada mente está hecha de muchísimos procesos menores. A ellos los llamaremos agentes. Cada agente mental puede por sí mismo hacer solo alguna cosa simple, que no necesita pensamiento alguno. Pero cuando unimos estos agentes en sociedades de ciertas formas muy especiales, esto es lo que conduce a la verdadera inteligencia. Y por eso hablamos de redes humanas. Como seguimiento de lo anterior, el espacio de colaboración a través de las redes telemáticas señala que además de los ciudadanos tecnológicos, de los cuidados tecnológicos necesarios para su apropiada operación, se debe entender mejor la naturaleza de la participación humana en estos ambientes. La lección aprendida parece ser la base del éxito en procesos de aprendizaje. Tiene que ver con la creación de una red humana que a su vez aprende a usar las redes tecnológicas para su beneficio y no al revés. A pesar de las declaraciones de los proyectos de redes, ha sido la tecnología y sus imposiciones el criterio preponderante de diseño para su operación, y no las conductas humanas favorecidas y potenciadas por las herramientas. Claro, como en toda relación simbiótica, la tecnología misma indujo conductas humanas nuevas, pero no sería posible sin esta reciente mediación. Por último, la construcción colectiva del aprendizaje. Una evolución predecible del sistema de redes humanas apunta hacia mejores y nuevos métodos para realizar construcciones colectivas de los aprendizajes. Es ya una conducta frecuente la promoción de las redes de colaboración, la mayoría dirigidas a la extracción de conocimiento y a su intercambio, pocas dirigidas a lograr construcciones conjuntas, síncronas o asíncronas, pero a construir conocimiento de manera colaborativa. Hay evidentes deficiencias de capacidad e investigación para potenciar la habilidad humana para construir colectivamente el conocimiento. Aún, para mejorar la estrategia de aprender colectivamente, el conocimiento construido colectivamente. Enfocaremos este reto en otra de las secciones del presente ensayo. Cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, en primer lugar, hablamos de lo que está puesto ahí. Hablamos de la casa, de la escuela, y hablamos de esta red escolar porque el nombre cualquiera que hayamos utilizado para hablar de ella, sí, sucede en el interior de la escuela. De los aprendizajes, el más importante acontece en las edades más tempranas y en el espacio denominado hogar. La visión contemporánea del espacio denominado escuela ha recibido la influencia de las denominadas aulas de cómputo o laboratorios de informática.
Se pretendió crear espacios de aprendizaje que regresaran a lo lúdico, a lo creativo y a la colaboración. Precisamente esas herramientas extienden hoy el ambiente de aprendizaje, fuera de los límites del espacio de la escuela, con la aspiración de crear comunidades que aprendan en tiempos o lugares diferentes a través de redes interescolares y comunidades virtuales. La respuesta del sistema educativo en la mayoría de los países configuró un ambiente de características formales, guiado fundamentalmente por una estrategia de distribución de información selectiva en forma síncrona y bajo un espacio común. Se sumaron estrategias de orden curricular y de evaluación, que resultaron adecuadas según las condiciones, pero que no pueden resolver los crecientes niveles de exclusión. Los criterios contemporáneos de los ámbitos formales exploran un retorno a los ambientes lúdico-creativos de las etapas iniciales, estimulando más la innovación que la repetición, y el definir los procesos hacia un puerto de destino que favorezca el uso de la información para la construcción de nuevo conocimiento, más que para dar cuenta de ella en una prueba. Desde hace muy pocos años se ha propulsado por el progreso de la conectividad y la informática. Han aparecido conceptos de aprendizaje en ambientes denominados en nuestro país centros comunitarios, pero la denominación es la misma, existen por toda Latinoamérica y por Europa. Con varios esquemas tradicionales sufren rupturas, pero por ejemplo, la organización de grupos por edad, la impartición de temas bajo un plan de estudio o un número mínimo de horas diarias, las opciones de alta flexibilidad admiten la presencia voluntaria por un número indeterminado de horas o días, se atienden necesidades de conocimiento específicas, pero no obedecen a un plan concreto donde la búsqueda no es la certificación, sino el conocimiento. Este esquema empieza a tener popularidad y la aceptación de aquellos que resultaban excluidos del sistema formal con el tiempo y el número de participantes crece a las tasas esperadas. Esperamos en presencia de un movimiento insurgente de gran dimensión con respecto al sistema formal. La civilización actual, donde emerge una economía que otorga gran valor y reconocimiento a la información y al conocimiento, impone condiciones que hacen del aprendizaje un asunto permanente, no solo una conducta deseable, sino exigible. El aprendizaje para toda la vida toma por sorpresa e inesperada a la mayoría de los sistemas educativos y sus instituciones. Es una demanda que acontece en tiempo de severas restricciones y surge entonces el problema de la capacidad de pago. Con las respuestas presentes del sistema, este objetivo luce inalcanzable. Se espera que para los próximos años esquemas más flexibles admitan grupos mayores de población con acceso independiente del tiempo y el lugar a costos más manejables. No es posible pensar que el financiamiento sea totalmente público, por lo cual tanto las empresas como los individuos deben convertirse en movilizadores de mayores inversiones y de sistemas con mejor relación costo-efectividad. Erradicar la percepción actual sobre un aprendizaje que concluye es una de las estrategias propuestas por diversas organizaciones. En la cultura actual, el aprendizaje termina, en algunos casos con el ciclo de la primaria y en una elevada proporción con la etapa de la secundaria. Aparte de la interrupción, lo más grave es que queda la idea de que para realizar una vida productiva, los estudios no pueden continuar. No es esta una cuestión simple. Estrategias realmente innovadoras son las requeridas para enfrentar el problema de sostener aprendizajes prolongados en el tiempo para toda la población. Dos grandes líneas de ataque se reconocen internacionalmente. Una de ellas es elevar la eficiencia y reducir el costo de los sistemas presenciales y formales actuales, de modo que se puedan liberar recursos para atender nuevas y continuas demandas. La otra es la de convertir en espacios de aprendizaje las actividades laborales y de otro tipo, como parte de una reinversión de las organizaciones productivas en su propio activo crítico, que son las personas. La fórmula es bien conocida.
y se denomina desarrollo de capital humano, elevar la eficiencia y reducir el costo de los sistemas presenciales, convertir en espacios de aprendizaje los laborales y muchos otros de todo tipo. Cuando hablamos de tecnología y comunicación, se ha escrito muchísimo sobre ella y sobre los efectos en la sociedad contemporánea. Para no ser reiterativo sobre este tema, basta mencionar dos perfiles especiales de sus efectos en el aprendizaje. Un efecto reconocido estable es un efecto reconocido establece la profunda simbiosis que las tecnologías analógicas y digitales presentan para el futuro y que aventuran en el advenimiento de prodigiosos dispositivos que crearán extensiones aún mayores de las que hoy se conoce como ciberespacio, un espacio especialmente entendido como espacio para aprendizaje. Si tal evolución se fortalece, las tecnologías y el aprendizaje construirán una unidad coherente. No prevalece, bajo esta visión, la estructura actual de los sistemas educativos y las nuevas ofertas reformularán los sistemas de aprendizaje en formas agresivas y rápidas. El cambio se operará de forma tal que no podrá calificarse como de avances progresivos, sino como de reales mutaciones. Herramientas, contenidos y métodos. Esto se convierte en tres factores asociados que se modifican aceleradamente en los procesos de aprendizaje, particularmente cuando están mediados por la tecnología. Ya no es posible pretender que los contenidos tradicionales sean efectivos en los ambientes virtuales o no presenciales. Los métodos serán alterados en consecuencia por la aparición de herramientas que modifican los formatos, los tiempos y los espacios. Una modificación particular que introduce la tecnología en los ambientes actuales del aprendizaje se refiere a la habilidad para coexistir con tres factores que ya son críticos en la sociedad: cambio acelerado, incertidumbre permanente y elevada complejidad. Los materiales tradicionales de clase no facilitan el abordaje de estos conceptos y las nuevas herramientas permiten lograrlo con mucha mayor fluidez. Cambio radical. Como se anotó, asistimos a un problema de velocidad en el cambio. Las nuevas tecnologías han creado un efecto de aceleración en procesos cuya transformación ha sido siempre gradual. Hay un tiempo social para la aceptación de los cambios y su incorporación en la sociedad. Tratándose de innovaciones, este efecto es visible al comparar el tiempo de aceptación de inventos como el telégrafo, la radio, la televisión, las computadoras, el internet y la telefonía celular. No acontece lo mismo cuando se observan los procesos de aprendizaje. Los análisis de los procesos de cambio señalan que los sistemas afectados por las tecnologías que no tuvieron cambios frecuentes estarán sometidos a procesos de cambio radical. La reunión internacional sobre Global Knowledge legitimó una preocupación de los grandes bloques económicos del mundo en torno al surgimiento de una nueva economía basada en el conocimiento. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, acordada para el final del 2003, concreta estas preocupaciones con respecto a las posiciones nacionales, las protecciones y valoraciones económicas y las estrategias para inclusión o inserción de naciones en los circuitos de producción basados en el conocimiento. Todo ello ha puesto sobre el proceso de aprendizaje una atención que no experimentó en ningún otro momento histórico comparable. Podría afirmarse que asistimos a un profundo proceso de reinvención del aprendizaje. Asistimos también a la reestructura del concepto Estado-Nación con todas sus consecuencias. Economías de átomos y economías de bits. Wow. Vámonos a la que sigue. Mencionaríamos nada más muy rápidamente, sí, porque si no, no vamos a terminar y nos importaría muchísimo hablar sobre ese aspecto de la gestión del conocimiento. El asunto del aprendizaje, colaboración y competitividad como reto de equidad. Los observadores como el Dr. Robert Reich indican que las protecciones que brindó el Estado-Nación e incluso la organización sobre las inhabilidades de los individuos
ido, dejando al descubierto una confrontación directa entre los conocimientos de cada individuo alrededor del planeta. La habilidad del individuo desarrollada en el sistema escolar para revertir o para aportar información se califica como de irrelevante y se otorga mayor valor a la capacidad de hacer algo más con la información mediante procesos dirigidos a construir conocimiento. Esta confrontación planetaria a través del conocimiento propulsa una tensión exagerada sobre las estructuras educativas tradicionales, tornando urgente la inversión en su transformación y actualización. A escala humana, las consecuencias son dramáticas, porque aparecen formas de competitividad directa internacional entre individuos sin consideraciones sobre las diferencias de recursos, voluntades y oportunidades. Como una fase superior del periodo de la pasión por la productividad, estas nuevas formas de competitividad toman a las naciones no solamente por sorpresa, sino con inconsciencia y desconocimiento sobre estas nuevas condiciones. Surge bajo este marco un problema de alta severidad. Las diferencias de conocimiento reflejan en una correlación directa las diferencias de ingresos para individuos y pueblos. Ante condiciones desiguales de acceso al conocimiento, nuevas formas de inequidad aparecen, agravadas por la remota posibilidad de resolver siquiera los problemas de infraestructura, de acceso y direccional. Involucra todas las formas de exclusión, por pobreza, género, etnia, marginalidad y desventaja económica. En la dimensión organizacional, en la dimensión de la gestión del conocimiento, los problemas de aprendizaje, colaboración y competitividad se agudizan simultáneamente. Ya no se trata de qué hace la organización, sino de qué sabe hacer. Cómo reconocer en el conocimiento que tiene como entidad es una noción nueva para la mayoría de los dirigentes. Hay pocos métodos y procedimientos que entienden y aceptan el conocimiento como un activo, de modo tal que el saber organizacional es en realidad desconocido. Se introduce entonces la noción de gestión del conocimiento, que trata de definir manejos sistemáticos de las formas como este conocimiento se origina, cómo se transforma, almacena, distribuye y usa en la organización. Verse a sí misma en su gestión del conocimiento lleva casi inmediatamente a vislumbrar cómo aprende la organización. Fue natural entonces la aparición de la noción de organizaciones que aprenden. El conocimiento como activo organizacional o personal cobra una dimensión importante, tanto en el terreno político como en lo social. Además de los efectos económicos que entraña, los dirigentes corporativos gradualmente otorgan valor no solamente a su capital financiero, los terrenos, los equipos, las materias, los productos, sino de manera prioritaria al conocimiento. Al reconocer el conocimiento como un activo organizacional cuyo valor se acrecenta con su uso, se detecta también que éste reside en personas. Ello desencadena dos grandes procesos de reciente aparición. Uno es el de fomentar la elevación del conocimiento en los miembros de la organización, abriendo espacios de aprendizaje cada vez más flexibles y competentes. Otros, el de capturar sistemáticamente los conocimientos y aprendizajes resultantes de la interacción de las personas con las organizaciones y de esta con su medio ambiente. Nos gustaría detectar como valores importantes de la organización la elevación del conocimiento individual y la captura del aprendizaje organizacional. Con esto concluimos el primer capítulo nada más. O sea, todo aquello que para mí conlleva esta crisis que se da en torno al aprendizaje. ¿Y por qué la preocupación del aprendizaje? Porque nos encontramos en instituciones educativas. Entonces, todo esto conlleva a las instituciones educativas a una crisis. Tal vez me resulte menos relevante porque además yo creo que es de mayor trayectoria y conocimiento para el grupo hablar de e-aprendizaje y lo que se ha hecho en materia de e-aprendizaje. Tal vez a pesar de que estábamos viendo de que el tiempo transcurría, resultaba mucho más importante hacer ese énfasis en los cambios que necesitamos en países
para cambiar nuestras formas de aprender, para darle valor a cosas que nuestros sistemas educativos formales no le han dado y que hoy nos hacen ver como naciones como China o como India o como otras naciones que están resurgiendo, retoman rápidamente su lugar en el contexto internacional y como algunas naciones como las nuestras seguimos creciendo. Nadie ha dicho que estemos estancados. Bastaría ver lo que pasaba en un país como México hace 30 años para constatar que el número de chicos que concluye la primaria, que el número de chicos que acude a la secundaria, que el número de jóvenes que estudia educación superior ha cambiado dramáticamente. Hace 30 años, en el caso de México, no llegábamos al 5% de la población que accedía a la educación superior, y hoy nos llenamos de gusto cuando decimos que el 23% de nuestros jóvenes acceden a la educación, pero nuestras formas de revisar el conocimiento siguen siendo probablemente las mismas que tuvieron nuestros padres y tal vez, desafortunadamente, las mismas que tuvieron nuestros abuelos. Y parece que lo que hoy nos exigen estas sociedades es que revisemos esas formas de conocimiento y que permitamos que surjan paralelamente nuevas formas, nuevas alternativas, especialmente para las poblaciones que han permanecido excluidas. No voy a decir desde cuándo, porque en realidad creo que nunca estuvieron incorporadas a las sociedades productivas, creo que nunca han tenido el beneficio de salud, de dinero, de calidad de vida, pero que hoy se vuelve mayor el número, por lo menos en mi país, el número de sujetos a los que estamos excluyendo, no solo de los bienes materiales, sino de la posibilidad de ser parte de esta nueva sociedad, donde uno de los valores centrales radica en ser capaz de producir conocimiento. Ahí quisiera pararle, porque si entrara los dos capítulos creo que requeriríamos por lo menos una media hora más para recorrerlos. Creo que los podemos compartir igual, hacérselos llegar, leerlos y analizarlos posteriormente, pero quisiera dejar mi intervención en el primer capítulo, donde lo que nos motiva, lo que nos lleva a estar buscando alternativas en mi universidad, y yo pensaría que en algunas otras instituciones de mi país, es justamente alrededor del tema del aprendizaje y de la forma de producir conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Bueno, toca en este momento pasar el micrófono a las diferentes sedes que están conectadas. Antes de hacerlo, quisiera recordarle a los participantes que están conectándose a través de Internet que si quieren enviar alguna pregunta, lo pueden hacer a través del canal Edusol, ¿sí? Para entrar a este canal posiblemente lo más simple sea entrar a la página del encuentro, www.bine.org.mx/IRC/IRC.pl, ¿sí? Más tarde lo voy a repetir también para no tomarme demasiado tiempo. No sé si en alguna sede hay alguna pregunta que gusten hacerle a la maestra. Aquí, bueno, Universidad Veracruzana. Quisiera hacer una pregunta. ¿Se escucha? Se pierde un tanto, pero se entiende. Bueno, es en relación a las observaciones que hizo atinadamente la conferenciante en cuanto a la circunstancia de que en el aspecto económico, en el aspecto que pudiera decirse que marca diferencias notables entre lo que es la gente que puede acceder a las redes y la que no en nuestros países. Ella destacó que no le corresponde al Estado en un momento dado el asumir toda esa inversión de infraestructura, sino que se debiera en un momento determinado plantearse soluciones imaginativas con la participación de empresas, de individuos y de otras entidades de la
estamos inmersos. A mí se me ocurre en este momento, y hablo de México, de que uno de los recursos que estamos desaprovechando totalmente para poder en un momento dado familiarizar a la población con esta posibilidad de acceder a las redes de aprendizaje, uno de esos recursos son los cibercafés, que se han generalizado de manera comercial en casi todas nuestras poblaciones en México, y para el cual no hay ninguna política en el cual, por medio de la cual se pudiera generalizar la difusión del uso de este tipo de lugares comerciales. Hasta ahí queda el comentario, no sé si fui claro o si se perdió en parte. A ver si lo entendí más bien. Creo que lo que están sugiriendo es que pudiéramos tener una política que hiciera que esas instituciones a estas organizaciones a las que denominamos cybercafés también pudiesen tener una aportación en ese espacio de conocimiento y de acción social hacia toda la población. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Esa es la idea. Bueno, leo una pregunta que está realizando por vía IRC Felipe González. Dice, ¿qué balance debe tenerse las TIC como un igualador de la sociedad versus las necesidades básicas insatisfechas? Por ejemplo, hace poco en la cumbre se presentó la portátil de $100, pero muchos países están conscientes que antes de una computadora deben primero satisfacer necesidades de alimentación y salud. Yo creo que no hay tal cosa como primero. Yo creo que si esperamos a comer para educarnos, ya no nos educamos nunca. ¿Sí? Yo creo que hoy el gran reto para países como los países de Latinoamérica es que podamos conjugar la actividad de aprender con producir y que les acerquemos a los jóvenes las herramientas para que en el marco en el que aprenden puedan ir produciendo y efectivamente tener acceso a todos estos bienes de carácter material que son indispensables, como la comida, como la salud y como tantas cosas. Pero creo que no tendríamos que pensar que uno va antes que el otro. Creo que todas las experiencias que hemos podido compartir, los procesos se dan simultáneamente. Yo creo que para ello es muy importante escoger bien a la población, los jóvenes, justamente los jóvenes entre 15 y 20 años, en la mayor parte de los casos, son los que tienen las mejores condiciones para realizar esa doble función. Desafortunadamente, todavía no se cuenta en lo general con la fuerza y la madurez, y después de los 20 en lo general, se han producido tantos compromisos que ya es difícil dedicar el grueso de la energía a una labor de carácter social. Pero si nos enfocamos a ese grupo de edad, yo podría decir que tenemos más de 3 experiencias donde los cambios son tan rápidos que eso mismo es lo que alienta a seguir trabajando. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, de las sedes que están conectadas. Una aquí en la CUAED. ¿Sí? Sí, adelante. Una constante en el encuentro en línea, ¿no? Como supongo sucederá en cualquier otro encuentro dedicado a las tecnologías, a estas tecnologías, es cómo hacer que los profesores se involucren en estos procesos de cambio tecnológico. Y no nos referimos solamente a capacitación, sino que a que se apropien de las herramientas, las hagan suyas, ¿no? Y las usen de la manera más cotidiana posible. A algunas le consta que hemos hecho grandes esfuerzos. Lo primero y lo que se pelea en general es que para aquellos que llegamos a esta época
años antes, ¿sí? Es decir, nos tomó esta época de gran cambio y esa entrada de la tecnología cuando nuestros primeros procesos de formación habían concluido. Es que requerimos una gran estabilidad en los sistemas. Es decir, es muy poco lo que se requiere para que alguno de nosotros diga, ya se me fue, no pude, ya cambiaron las cosas. Y yo creo que ahí la mancuerna ideal son los estudiantes y los profesores. Cuando nos ha tocado implementar estos cambios en las escuelas, casi siempre le decimos al profesor, déjele al inicio la computadora a los niños y verá que no pasa nada. Conduzca usted el proceso de aprendizaje y poco a poco usted irá viendo cómo el niño se comporta y poco a poco usted podrá ir tomando también a un lado de él la herramienta, pero no es fácil porque eso implica un cambio de paradigma. Eso implica un cambio en el que hay que reconocer que aunque yo sé de algunas cosas, hay otras cosas en las que el joven sabe más que yo. Y creo que apenas estamos entrando a que algunos de nosotros podamos decir con mayor tranquilidad, levántalo, hazlo, ponlo, ayúdame, y nos puedan inclusive sugerir los jóvenes cómo es que algunas de las herramientas que usamos se pueden volver más cotidianas. Creo que si a alguno de los jóvenes, por ejemplo, le pidiéramos que administrara la página donde tradicionalmente damos clases, lo haría mucho mejor que cualquiera de nosotros los maestros. Pero esas son las políticas y las cosas que tendríamos que incorporar para que el profesor paulatinamente vaya incorporándose a este proceso de uso de las herramientas sin que tenga altos costos de tiempo que difícilmente le puede dedicar. Hemos avanzado un poco. Si ustedes pudieran vernos a todos, verían que esta sala y en general lo que tiene que ver con tecnología está lleno de estudiantes de la universidad, justamente porque además no venimos del lado científico, sino del lado de humanidades. Pero no voy a olvidar nunca que cuando conocí a Gunnar me dijo, ¿cómo es posible que una universidad que se dedica a la educación o a la pedagogía tenga esta infraestructura tecnológica? Y le decía yo, esta necesita más de infraestructura tecnológica que una escuela de ingeniería, porque en una escuela de ingeniería cualquiera de los profesores podría mejorar las condiciones de implementación, y ahí vamos. Yo diría que más lento que lo que me gusta, pero muy esperanzados de que la curva de aprendizaje esté tocando un despegue y nos podamos incorporar mucho más rápidamente. ¿Alguna otra pregunta? Especialmente, antes de que saque yo otras que he visto en IRC, otras que incluso he pensado, me gustaría escuchar a los foráneos. Sí, buenas tardes. Perdón. A ver, tenemos el video de contaduría de administración, creo que ellos ganaron. Si pueden prender la luz, se los vamos a agradecer. Sí, tenemos un problema de comunicación. ¿Sí me escuchas bien? Te escuchamos bien. Perfectamente. Gracias. No Pero nos bueno, vemos. tenemos un par de preguntas. Maestro, por favor. Sí, se habló de dos tipos de espacios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero el espacio presencial y después el espacio virtual. La pregunta para la maestra Santillán es, ¿qué tanto afecta la relación interpersonal entre el docente y el alumno en un espacio virtual? ¿O en qué tipo de materias se podría presentar mejor este tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje? Es muy curioso que haya muchas relaciones en las que la parte presencial la hemos sustituido. Por ejemplo, las relaciones comerciales. A nadie le preocupa una factura, ni le preocupa ninguno de esos papeles, todos son electrónicos. Yo diría que hay países ahorita donde si uno intenta hacer algo de manera directa, arma un verdadero cisma, porque como todo está metido en una base de datos, si uno pretende brincar el proceso en línea, había tiendas, por ejemplo en Londres, donde uno, pues si llegaba a la tienda tenía que pedirlo en la computadora que estaba allí enfrente, porque todo entraba por la base de datos. Entonces, si eso ha pasado ahí, si ha pasado en cosas que son impresionantes,
de operaciones, donde es prácticamente el instrumental el que está llevando a cabo la operación, siendo prácticamente dirigido por el gran médico o el gran conocedor o el grupo de médicos en ocasiones. ¿Por qué en materia de educación tenemos tantas resistencias? Yo diría que en materias tan complejas como es el establecimiento de una pareja, hace rato, ¿no?, que las parejas surgen en línea y después se conocen. Entonces, ¿cuál es el problema de hablar de educación virtual? Yo diría que, como diría el sociólogo Bernstein, aquellos que vivimos y ganamos de eso, estamos seriamente preocupados por aquella posibilidad de ser desplazados. Y lo que tendríamos que pensar, en vez de preocuparnos de eso, es cómo podemos ser más productivos. ¿Cuáles son el tipo de estrategias que tendríamos que desatar para apoyar seriamente los procesos sociales? Entonces yo pensaría que prácticamente en todas, porque hoy en día se comparte un cadáver, se comparten experimentos de física, entiendo que el supercómputo es necesario que sea compartido para que sea viable económicamente. Entonces, ¿qué es lo que me puede llevar a necesitar una presencia real, directa? Yo creo que nada, yo creo que más allá de los miedos y las inseguridades de aquellos que trabajamos en el sector educación. Bueno, va otra pregunta del IRC y ahí aprovecho para colgar algo que he estado pensando. Pregunta Jesús de México. ¿Y por qué no miran a educación media superior? Aquí también trabajamos y hacemos investigación. Colgándome un poco de lo que él dice, bueno, yo las primeras experiencias que conocí de educación a distancia en México fueron justo en, bueno, nivel medio, ni siquiera medio superior, con las telesecundarias. Mi pregunta sería también hacia esta tecnología que tiene por lo menos 20 años, ¿cómo se ha adaptado una telesecundaria o qué experiencias hay al respecto? Y pues bueno, sin dejar de lado lo que pregunta Jesús, ¿qué hay en medio superior? Yo creo que algunos los tenemos más que vistos. Hace un rato cuando yo decía que el grupo de edad de 15 a 20 años es el mejor grupo para las comunidades distantes, los primeros trabajos que hicimos, uno fue en la Sierra Miche, en Santa María Tlahuatoltepec, y el otro en el bachillerato de Mazatlán de Villa de Flores. En ambos casos fueron bachilleratos. Como yo decía, son sistemas más abiertos, porque hasta la secundaria, madre mía, ¿no?, se le dice al profesor y al niño cómo inicia la clase y cómo la termina todos los 200 días laborables del año. Entonces, es un espacio difícil de incidir en términos de productividad y cambio. El bachillerato tiene muchos espacios en los que se puede intervenir, y particularmente yo te diría, nosotros hemos trabajado fuertemente. También tendría que aceptar que con bachilleratos no convencionales, pero estoy segura que el bachillerato es uno de los lugares, esa media superior como le dicen ahora, ese espacio de educación media superior, yo creo que es uno de los espacios de mayor potencialidad para la tecnología. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues dile a gente como Gunnar y a estos muchachos de acá, que cuando ponemos un site en el que nos pongamos a trabajar conjuntamente sobre aspectos básicos que nos permitan ir transformando algunas de las asignaturas que ahí se dan. Nosotros encantados de estar con ustedes, y yo estoy seguro que el resto de los universitarios también, y nos van a quitar la justificación de que siempre nos estamos quejando. Gracias. A ver, vamos, me parece que había una pregunta pendiente en Jalapa. Sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Te escuchamos? Bueno, era relativo a mí me gustó bastante que se manejara el tema de la productividad y la cuestión económica. Había una participación de nosotros en algunos de los foros que estamos construyendo en línea, en donde señalábamos de que se estaba precisamente soslayando un aspecto fundamental para que los maestros participen, y que es el económico. Y esto me hace remontar
de telesecundaria y a la historia de telebachillerato aquí en Veracruz. Tenemos 20 años con un telebachillerato de mucha influencia y penetración en el sureste de la República, en el cual sucedió algo interesantísimo en el telebachillerato. Resulta que en los inicios del telebachillerato se contrataron maestros que hicieron una gran cantidad de programas. Pero el contrato implicaba que tenían que producir y que únicamente se le pagaba por el costo de producción y que la reproducción de los mismos programas ya no implicaba ningún pago de parte de la institución a los maestros. Obviamente fue la gran frustración de ese grupo de maestros que vieron cómo les pagaron una temporada la producción de programas y cómo los años posteriores se repitió toda esa producción en los canales televisivos sin que recibieran un céntimo. Algo así está pasando ahora con la educación en línea. No hay cosas claras en cuanto a las nuevas formas de contrato que se tienen que hacer con los profesores. Aquí en la Universidad Veracruzana tenemos un gran número de profesores que han sido capacitados y que de alguna manera podrían estar ya haciendo cursos en línea, pero tienen temor porque se les pide algo así como una especie de cooperación para que, oye, dentro de tu clase tú un poquito haz lo posible para incorporar la tecnología, mete tu curso complementario en línea, pero no hay cuentas claras sobre la cuestión económica. ¿Cuáles son las nuevas formas de contrato a las que pueden acceder los maestros? Y que creo va a ser un estímulo fundamental para que los maestros participen en esta nueva era de la educación por este uso de las tecnologías. Es todo. Acepto la observación. Creo yo que hemos recuperado muy poco la producción de materiales tecnológicos en todas las formas de estímulos que tenemos las universidades. Creo que es algo que los órganos de decisión de las universidades tendríamos que valorar de mucha mejor manera que lo que estamos haciendo hoy en día. Bueno, pasamos a una pregunta más en línea antes de volver a hacérselo a alguna de las sedes externas. Me pregunta Ramón Marín, ¿qué características deberían tomarse en consideración para llegar realmente a una sociedad del conocimiento? Ya que una premisa de los filósofos es que el conocimiento no se puede transferir como se hace con los datos y después de procesarlos con la información. ¿Y cuáles son sus implicaciones en la educación? Efectivamente, la discusión sobre si el conocimiento se transfiere o no está hace muchos años y creo que ahorita no nos podríamos dedicar a hacerlo. Pero si ya no se transfiere como transfiere uno de una botella de agua a un vaso vacío el agua, lo cierto es que hay formas de rodear al sujeto que van creando en ese sujeto condiciones que le permiten justamente conocer, o sea, él es el que conoce, de mejor manera y aproximarse. Por eso es que el capital cultural es un capital que normalmente se maneja por familias. Entonces, si bien es cierto que no se transfiere de esa manera, que es lo que trata de hacer la escuela para compensar las diferencias económicas y sociales que se viven al interior de las familias, sí tendríamos que buscar condiciones y crear ambientes que le permitan al sujeto hacer un uso del conocimiento como el que hacen los niños que provienen de ciertos medios, especialmente académicos y de alto nivel cultural, que le permitan al chico, que no está rodeado de ese ambiente alrededor de su casa, estar en condiciones de producir y de comportarse como los hacen muchos otros en la escuela. Hay varias investigaciones y lo que vemos claramente es que lo que le llamamos producción del conocimiento y nivel económico está altamente correlacionado. Eso no quiere decir que no existan los garbanzos de a libre, o sea, que existan sujetos que provienen de medios económicos o sociales muy depauperados y resultan grandes científicos, pero yo los llamo garbanzos de a libra. Lo que estudiamos cuando hacemos estadística no son esos fenómenos, sino estudiamos los grandes números. Los grandes números me dicen que hay correlación. O si bien la palabra transferencia no es correcta, yo diría que las palabras condiciones y entorno que rodea a un sujeto, que lo hace utilizar cierto lenguaje, que le crea ciertas exigencias para contestar a ciertas preguntas, que le
exigencias de lectura, de contestación. Esas son las cosas que tenemos que imaginar, cómo es que la escuela las nivela para que sea la escuela efectivamente un gran espacio de búsqueda de equidad y de equilibrio en una sociedad como la latinoamericana, que hoy se conoce como la zona del país de mayor inequidad. La de mayor pobreza es África, pero la de mayor inequidad es toda Latinoamérica. Es decir, es en Latinoamérica donde hay los grandes capitales culturales y la gran pobreza cultural, aunado a los grandes capitales económicos y unos niveles de pobreza a lo mejor no tan aterradores como en otras partes del planeta, pero muy aterradores en contraste con la gran cantidad de capital económico que tiene nuestra región. Entonces, insisto, no le vamos a llamar transferencias, pero sí hay un entorno y un ambiente que se crea que hace mucho más propicio que el chico tenga todas las herramientas, y decía Vygotsky, que le llamaba al lenguaje la herramienta del pensamiento. Bueno, ese lenguaje no lo poseen todos los mexicanos, y ese es el que tenemos que crear ambientes para que efectivamente esté al acceso de un mayor número. Muchas gracias. Nuevamente invito participación de las sedes, especialmente de las que más me llamó la atención, obviamente que participen en Sudamérica. ¿Tenemos a alguien? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches a todas las sedes conectadas. Un saludo desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo una consulta para la señora expositora. Es con respecto al tema de la brecha digital. La brecha digital es depende mayoritariamente de un tema de costos, un tema de recursos económicos, y de no ser así, digamos, en qué medida. Y de depender de un tema de costos, ¿qué alternativas tenemos nosotros, los países en desarrollo, para saltear esa barrera tan grande? Hable nomás apenas diga en un minuto están ya. Sí, entendimos perfectamente. Acá en México se oyó perfectamente. Si nos estaba preguntando acerca de hasta dónde depende de la parte económica, yo diría, sí depende de la parte económica, pero yo creo que no es el factor principal. Yo creo que el factor principal es la formación de recursos humanos. Yo pienso, por ejemplo, en mi país, el gobierno actual, la administración actual, ha creado 3,000 centros comunitarios, todos ellos conectados. Y el problema es cómo y para qué se están usando. Y yo diría que se están usando simplemente para que los mexicanos de aquí se puedan comunicar con los mexicanos que están en Estados Unidos. Ese es el mayor uso, humanamente muy valioso. Si del que una madre o un padre se pueda comunicar con su hijo, desde luego que en el terreno del humano es maravilloso, pero en términos de producción, de capital y de conocimiento, no es ese el uso que le queremos dar. Quisiéramos tener a jóvenes interactuando justamente con todo el acceso que les da esta conectividad, y quisiéramos tener a estos universitarios y a estas personas de media superior que hoy estamos reunidos planteando alternativas que permitan efectivamente que a esas zonas, porque casi todas las plazas comunitarias están en zonas de alta marginación en el país, poderles producir un beneficio justamente en el terreno de producción del conocimiento. Y si alguien me dice, oye, pero espérate tantito, o sea, para llegar a una frontera que les permita producir conocimiento, les faltan varios siglos de educación, yo diría no. En su entorno inmediato requieren de gran capital de conocimiento sobre sí mismos para poder empezar a tener un sentido y una noción distinta de pertenencia en esta sociedad. Pues yo creo que el factor económico sí nos pesa, y hay que reclamarle al Estado y hay que reclamarle a las empresas que mejoren fuertemente el aspecto de conectividad, pero no es ahí el mayor problema. El mayor problema está justamente en la parte de recursos humanos. Ahí está el mayor
Y ahí tendríamos que preguntarles a las universidades cuál es ese compromiso social justamente para producir alrededor de estas comunidades. Gracias. Tenemos una pregunta desde acá de Ecuador, si me ayudas, por favor. Por favor, Ecuador, adelante. Maestra, usted ha dicho cosas como las siguientes sentencias. Economías de BID ha manifestado reinvención del aprendizaje, circuitos de producción basados en el conocimiento. Ha manifestado que las tecnologías de información y comunicación no provocarán avances progresivos, sino verdaderas mutaciones. Con este tipo de sentencias, maestra, yo le quiero preguntar, ¿significa esto que las grandes teorías que actualmente seguimos utilizando en la enseñanza se vendrán a menos? ¿Será que el encargo social, como lo llaman en Cuba, a la acción de educar va a desaparecer? ¿Será que los estudiantes ahora en enseñanza virtual van a adquirir simplemente conocimientos y se va a perder la capacidad de la formación con la educación interpersonal mirándose frente a frente? Muchas gracias, maestra. Yo creo que los que estamos en instituciones educativas como la mía, lo que sucede es que nos preocupa. O sea, en países desarrollados como Estados Unidos o como Canadá, la escuela en tanto ya no era un agente de inserción en estas rutas de conocimiento y tampoco resultaba un agente deseable en términos de socialización por aquellos factores que ya todos conocemos de las grandes tragedias que se producían en las escuelas de estos dos países. Muchos padres no quisieran mandar a sus hijos a la escuela y ese problema se da porque aquellos que estamos metidos en la escuela no le hemos querido repensar. Es decir, hoy en día y bajo la cantidad de estímulos, demandas y formas distintas que tiene el joven, ¿cómo es posible, como todavía pasa en mi país, que sentemos a 40 niños con un libro enfrente, un lápiz y una hoja y les pidamos que hagan 20 ejercicios de suma y otros 20 de resta y otros 20 de multiplicación? Yo creo que sin lugar a dudas eso ya pasó. O sea, y que si en México como en otros países no somos capaces de repensar a qué llevamos al niño a la escuela. La escuela en su momento podrá caer en un espacio poco deseado, en el que más de un padre de familia piense que será mejor evitarlo que mandar ahí a su hijo. Yo creo que no hay nada que sustituya las formas de, ¿cómo lo llamaríamos?, de desarrollo de socialización del niño hoy por hoy. O sea, yo creo que lo que más aprende en la escuela es justamente a convivir con otros distintos, diversos y de origen distinto a ellos mismos. Simplemente conocer, entender y manejar eso me parece de una riqueza extraordinaria. Pero si nosotros los maestros no somos capaces de replantear la actividad tradicional que hace más de 60 años está instalada en la escuela, creo que corremos el peligro de poner a la escuela en entredicho. No porque pierda su valor de socialización, sino porque nosotros no tenemos la flexibilidad para buscar nuevas estrategias que le permitan conservar su socialización, pero ser más pertinentes en su forma de presentarse con los niños y los jóvenes. Bueno, pues va una pregunta en línea otra vez de Felipe González. Y comenta, estamos abordando las TIC como un dinamizador de conocimientos, como un medio para promover la construcción colectiva de conocimiento, pero en ese sentido me vienen a la mente los aspectos legales, derechos de autor, etcétera. En este marco, ¿cómo deben responder las leyes, aspectos jurídicos, para promover confianza partiendo del hecho de que el derecho vela por la seguridad del individuo y sus bienes, y las TIC no solo inciden en la educación? Creo que entramos como una bomba atómica.
porque yo creo que así como decimos que en materia de conocimiento se producen grandes diferencias a partir de la tecnología, yo creo que la acumulación de la riqueza tiene que ver con esto también. Es decir, efectivamente, la creación de los grandes consorcios está acompañada de grandes desarrollos tecnológicos. Yo les diría lo que dijo Tedesco, que no hay racionalidad en esto, o sea, no es que vayamos a encontrar una manera normativa o una manera racional de abordarlo. Yo creo que ese es un aspecto de voluntad. Yo creo que nosotros tenemos que determinar qué sociedad queremos construir. Y si la sociedad que hoy estamos viendo, de grandes diferencias, de grandes acumulaciones, de grandes desavenencias, de grandes conflictos, es la que queremos, pues entonces sigamos transitando por donde vamos. Yo creo que si esa no es la que queremos, no se trata de encontrar racionalidad, se trata de establecer una norma que permita cambiar el rumbo por el que estamos transitando. Se trata que efectivamente la tecnología no le corresponda a unos cuantos, sino esté al acceso de todos. Pero insisto, para hacer eso, los que estamos en educación, tendríamos que estar jugando algo en contra de toda esta mercadotecnia, donde el chico todo lo que aspira es a tener los tenis de la última marca, o a tener el juguete de la última marca, o a tener el celular de la última marca, y en hacer que el niño desde muy pequeño encuentre gratificación y gusto en la participación social y en el desarrollo de la sociedad. Y eso queda al ámbito de la familia y de la escuela. No sé si podemos otra vez participar, por favor, desde Ecuador. Sí, adelante. ¿Aló? Un saludo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Queríamos nosotros saber cómo asegurar la calidad de la educación utilizando estas modernas técnicas del aprendizaje. Madre mía, o sea, tampoco la teníamos asegurada presencialmente. Digamos, en mi país una de las cosas que ahora se discute, como hemos llegado casi a la cobertura de la secundaria, y cuando ahora nos hacen estas mediciones internacionales y todas estas cosas, lo que se discute en mi país es que la equidad en cuanto a oferta del servicio se le hemos dado a todos, pero la equidad en cuanto a la calidad del servicio no se la hemos dado a todos. Es decir, para poder llegar tan rápidamente a crecer la oferta, lo que hicimos fue improvisar una gran cantidad de los sujetos que eran portadores de esta oferta. Curiosamente, a mí me parece que sería más fácil si utilizamos todos estos medios, que las gentes que tienen mayor conocimiento, yo no, a pesar de que la administración nuestra habla mucho de la calidad de la educación, yo quisiera decir que sería más el compromiso de ofrecer a aquellos que más saben su conocimiento como un bien social, y que eso estamos en mucho mejores condiciones de hacerlo bajo el uso de la tecnología, que cuando no hubiéramos podido, con ese cociente que nosotros tenemos de científico número de habitantes, no hubiésemos podido de ninguna manera hacer llegar a los científicos a toda la sociedad. Ahora es mucho más fácil. Ahora yo creo que la calidad de los procesos, que es un poco lo que me decía Gunnar, garantizada por la calidad de la formación de algunas personas, sería más fácil compartirla como un bien social, que cuando pensábamos que de la noche a la mañana teníamos que formar cientos de miles de sujetos. Ahora creo que esto es más fácil. Pero insisto, yo creo que no tendría que preocuparnos más lo que pasa en línea que lo que ya pasó presencialmente en nuestros países. Bueno, pues igual que me roban la palabra, ahora yo se las robo un momento. Aprovechando el tema que estaba respondiendo la maestra en la pregunta anterior, y pues bueno, una pregunta que apareció aquí en línea, y bueno, sin olvidar el tema, pues bueno, la maestra sabe lo fanático que puedo yo ser con mis ideas. Sí, me es importante aquí conocerla, bueno, hacerles conocer
habiendo trabajado aquí, la conozco bien. Pregunta Jesús de México. Normalmente se capacita a los alumnos en utilizar herramientas de Microsoft cuando el potencial cuando el potencial es el conocimiento neutral. El cambio siempre es factor de rechazo por no querer precisamente cambiar. Aquí en la pedagógica hay experiencia importante. Digo, yo le agradezco a la maestra, pues es una de las promotoras más fuertes que conozco de software libre en el país. Pero ha habido puntos muy importantes que los promotores puros luego no podemos ver de cara. Entonces, me gustaría que nos comparta un poco la experiencia. Yo creo que nos falta masa crítica y nos falta compromiso. ¿Sí? El venderle a la población en general que acceder a software libre no quiere decir quitarle el acceso a algo que lleva una etiqueta y que por lo mismo tiene garantizado la calidad, solo se logra produciendo. Es decir, la sociedad lo ha comprado completo, ¿no? El acceso al coche, el acceso al Microsoft, el acceso a la computadora de marca, es algo que nos vendieron. Es decir, nos sentimos como perteneciente a otro estrato social cuando tenemos acceso a esas cosas. Entonces nosotros en nuestros valores tenemos inculcado eso. Entonces el cambio tendría que darse justamente con estos jóvenes que no creen en eso y que nos pueden mostrar que a través de una pieza de software desarrollada, que es lo que ha venido pasando con nosotros, nos confrontamos con sistemas que se han desarrollado en otros países donde resulta más eficiente el nuestro que el que ellos están haciendo. Cuando eso sucede, los jóvenes que lo están implementando cambian su perspectiva y tienen deseos de aprender, tienen deseos de cambiar, mientras que los que están en esta posibilidad de producir y demostrar que sí se puede producir con estas herramientas cosas de la mayor calidad, pero requiere de mucha tenacidad y trabajo, no lo hagan, no tenemos posibilidades de cambio. La famosa comunicación multimediática nos invade y la mayor parte hemos comprado todas esas ideas como ideas de estatus y de acceso a bienes. Entonces, ese es un cambio de largo alcance, donde jóvenes como yo creo que todos los que están participando ahorita tendrían que unir su capacidad de producción y mostrarnos que efectivamente hay otras cosas a las que podemos acceder que tienen tanta calidad o más calidad que muchos de los productos que hoy se nos venden. Y no caer en la gran tentación que me ha tocado ver, que en cuanto alguno de ellos produce algo, una de estas grandes firmas se las compra. Y en ese momento, aquello que iba a ser una producción libre, y no hay una experiencia, hay muchas experiencias de software que se produjo en las universidades, y tenemos el First Class y el WebCD, casi todos se produjeron en las universidades. Llegó una empresa, les prometió dinero a cambio de su producción, y se dieron. Dejaron de producir y convirtieron el bien en el bien justamente de estas empresas. Mientras que eso siga sucediendo, las universidades no vamos a ser portadoras de un cambio social en ese sentido. Los chicos seguirán deslumbrados por comprar los tenis Nike y los softwares de Microsoft y las computadoras de Dell. Esa es la moda en mi país. No sé si sea en todos, pero en el mío esa es la moda. Mientras que esto no se ve, no habrá cambio en nuestra sociedad. Algunos sí creemos en eso, pero creo que nos falta energía para dedicarle mayor atención y lograr que efectivamente estos sujetos se concentren, garantizarles estabilidad y lograr una mayor producción. Gracias. Bueno, una más en línea que se la debo ya hace bastante tiempo, antes de devolverles el micrófono a las sedes. Ya hace 20 minutos me preguntó Alex Moreira de Bolivia. La sociedad de la información es una infoestructura compuesta por economía del conocimiento, administración abierta, nuevos paradigmas de formación-aprendizaje. Toda esta estructura produce cambio social. ¿Cuáles son los parámetros para que este cambio se realice en la mayoría de la sociedad? Mira, yo creo que el problema es hablar todavía de sociedades de la información. A mí me produjo un verdadero shock hace como 5 años leer una información del Banco Mundial de mi país, donde efectivamente
los mejores sistemas de información, tenemos sistemas de información muy confiables ya. Sí, todo lo que produce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, sí, es una información ya muy confiable del país y la van perfeccionando poco a poco. Sin embargo, ese estudio del Banco Mundial nos ponía de cara a una realidad terrible. Mientras que México ha logrado sistematizar toda esa información y la tenemos, si ya uno puede aproximarse a una calle con una computadora común y corriente tanto como quiera, encontrar dónde está, qué características tiene, en fin, quiere decir que se ha sistematizado toda esa información no produce conocimiento en nuestro país. Entonces, a la par que eso sucede, en mi país siguen muriendo todavía cientos de chiquitos porque una madre de familia no sabe cómo controlar un problema de diarrea. Es decir, ¿y eso que es falta de información? No lo creo, no es la falta de información, sino justamente la falta de conocimiento, la falta de apropiación de los sujetos de toda esa información para darle el uso preciso cuando la requiere. Ese es el problema de nuestros países. Quienes poseen las herramientas, quienes poseen los instrumentos, pueden seguir produciendo información, pero mientras la sociedad no se apropie de esa información para producir conocimiento, no hay cambio. Los niños se siguen muriendo, los ancianos se siguen muriendo y la pobreza sigue aumentando. Por eso es que para mí el asunto se centra en cómo cambiar estos paradigmas de aprendizaje y qué proponemos para lograr que la población pueda utilizar esta información y producir el conocimiento que ella requiere en el lugar, en el tiempo y en las condiciones que ella misma vive. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ¿alguna sede tienen? Sí, CUAES. En esta misma línea de generación de conocimiento y retomando otra línea que usted en su ponencia mencionaba sobre esta apropiación de las herramientas por parte de las personas, ¿no? En donde no solamente se apropia de las herramientas, sino se apropia de usarlo, de los valores que van agregados. Digamos, va mi reflexión y mi pregunta. En este congreso, Gunnar, yo y el resto de nuestros colaboradores, los que estamos organizando el encuentro, nos hemos preocupado por ponerles a disposición de los participantes herramientas con las cuales puedan construir o nos ayuden a construir colaborativamente un cuerpo de conocimiento. Porque creemos que en esto de la educación y el software libre hay mucho que estamos haciendo, pero poca formalización de ese conocimiento. Por supuesto que nos hemos encontrado con que las herramientas que existen no son herramientas pensadas para la educación, son herramientas pensadas para comunicarse, pero no son herramientas propiamente pensadas para este tipo de ambientes. Y ahí va mi pregunta. Desde su experiencia, ¿no? Desde la experiencia en el IRSE, en la pedagógica, ¿qué herramientas le harían falta a la educación para poder construir colaborativamente conocimiento? Aquí Gunnar no me va a dejar mentir. Sí, nos lanzamos a una empresa de tratar de producir una herramienta justamente colaborativa que nos hiciera a un lado las herramientas comerciales. Pero hace un rato lo decíamos, la brecha que hay entre quienes no han tenido acceso y quienes hoy están produciendo herramientas es muy grande. Entonces, a veces nos falta entre quienes están produciendo alrededor de este software libre la sensibilidad para entender al sujeto que se aproxima por primera vez a este conocimiento. Y se llama maestro y se llama alumno. Entonces, si seguimos con ese desdén, entonces lo toman las empresas comerciales y ellos son los que producen las famosas interfaces amigables. Este es el tipo de cosas, digamos, en el que podríamos trabajar conjuntamente y buscar que efectivamente las herramientas, además de ser herramientas de software libre que nos permitan compartirlas a todos, vayan escalando paulatinamente en los niveles de exigencia del sujeto.
buscar que en sus inicios se dirijan a una población de escaso conocimiento tecnológico y que paulatinamente vayan aumentando las exigencias para que sea una población amplia la que se decida a usarlo. Yo diría que esa es la parte en la que nosotros hemos tenido problemas. Quien tiene la posibilidad de hacerlo se plantea con unas exigencias hacia quien lo va a usar, que en general produce desaliento en muy poco tiempo. Pero sí hay efectivamente todo un trabajo que podríamos iniciar para tratar de ver si podemos construir herramientas que nos permitan compartir todas estas experiencias y llevarlas a una población mucho más amplia. Se decía, si uno ve lo que paga por una licencia, a lo mejor en el contexto del gasto de una universidad no es mucho. El problema no es cuánto, sino que eso mismo, y nos lo hemos cuestionado aquí, podría estar dedicado a producir más conocimiento. Pero tendríamos que ceder ambas partes. Una, hacer el esfuerzo de entender y de trabajar de manera más decidida, y la otra, de aproximarse un poquito a esta población que tiene muchas carencias en su conocimiento tecnológico. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra sede tiene algo que participar? Sí, buenas noches, del CACET. Estoy apropiándome de usted. Buenas noches. Buenas noches. Para la doctora Santillán, el que le habla es Luis Villafán, director de la escala de la UNAM. Retomando el título de su ponencia, La brecha digital, y en el marco de las instituciones de educación superior y su reto educativo, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para construir esta brecha y sobre todo a qué debe de conducirnos? Creo que lo que queremos acabar es con la brecha. O sea, lo que queremos en todo caso es desconstruirla, o sea, acabar con la brecha. Y yo diría, por ejemplo, algo que tendríamos que estar preocupados en todas las universidades es que todos los jóvenes y todos los profesores tuvieran acceso a la tecnología, que no se cumple en la mayor parte de los casos. Tenemos tecnología disponible como es la tecnología inalámbrica, y sin embargo uno oye con frecuencias a un administrador que dice que no la usa porque los problemas de administrar tecnología inalámbrica son muy grandes, porque los problemas de que efectivamente nos vayan a hackear o que alguien entre a nuestros sistemas son muy altos. Yo creo que esas cosas se siguen presentando, y si nosotros vivimos preocupados por crecer los sistemas de seguridad en vez de los sistemas de acceso, bueno, pues el asunto se sigue distanciando, porque le vamos poniendo tantos filtros, que vamos haciendo que aquellos que no son muy sofisticados le pierdan el deseo de incorporarse a la tecnología. Entonces yo diría, política número 1, acceso a todos. O sea, si vamos a hablar de equidad, empecemos por crearlo en las universidades. Si tenemos una aula o 2 aulas o 3 aulas o 10 aulas de cómputo o de biblioteca, estas deben de estar abiertas al horario tope de la institución y debe poder llegar y atender cualquier estudiante, y en el mejor de los casos ni siquiera solo nuestros propios estudiantes, y acceder y a usar esta tecnología. Entonces yo diría, esas son como políticas muy elementales. Si quisiéramos seguir con políticas de acceso abierto, bueno, pues tendríamos que hacer un esfuerzo, y aún para que no toda nuestra plataforma es de software abierto, abrir una plataforma importante de software libre en la que por lo menos aquellos más deseosos y con más entusiasmo se puedan acceder y podamos seguir construyendo con ese grupo mayores potencialidades tecnológicas. Y yo diría que si cumpliéramos con estos 3 o 4 principios, estaríamos dando un gran paso. Lo que uno encuentra en la mayor parte de las universidades es que los sistemas son cerrados, hay que pasar por 30 filtros burocráticos antes de tener acceso a la red, antes de tener acceso al propio material intelectual de la institución. Entonces, curiosamente, declaramos una cosa
políticas parecen fortalecer otra. Decimos que queremos todo libre, pero intentamos vender nuestros propios productos. Una de las cosas que nosotros hemos hecho es todo producto que cualquiera de nuestros académicos quiera construir con el logo de la universidad debe estar libre de forma en su formato digital en la biblioteca de la universidad. Si se hace librito y alguien quiere comprarlo, qué bueno, pero debe ser un bien no solo para la comunidad de la universidad, sino para cualquiera que quiera tener acceso a ella. Y a mí hay cosas que me producen un impacto impresionante. Tenemos 3 o 4 desarrollos que hemos hecho para educación y cada vez que entramos al administrador tienen más consultas del lado de Estados Unidos que del propio en México. Algo raro pasa. Todavía nosotros seguimos pensando que aquello que es libre y que no seguramente no tiene gran valor. Parece que ese no es el criterio en otras sociedades. Pues esas son las políticas y los valores que yo creo que tendríamos que cambiar. Y que cuando nos preguntamos, por ejemplo, como lo hacíamos hace un rato en calidad, yo creo que lo importante no es ponerle el sello de la calidad, sino lo importante es formar un sujeto que sea capaz de discernir si aquello que está puesto ahí tiene los elementos necesarios para considerarlo un objeto valioso en términos de conocimiento o no. Es decir, nuevamente otra vez, lo que nos debería de preocupar es cómo estamos formando a nuestros estudiantes o a nuestra población en general. Gracias. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más de la sede y una pregunta más en línea. Aquí Jalapa. ¿Podría hacer una pregunta de la UNACH? Bueno. Sí, a ver, adelante la UNACH, por favor. Bueno. Bien, mire, creo que la cuestión es reutilizar, porque lo más importante para cerrar brechas digitales y de alguna manera quitar este consumismo digital que podría haber en estar creando y creando otra vez de nuevo lo que ya se hizo, pues es de alguna manera reutilizar, ¿no? Y no sé si, pues, cómo estén trabajando, si hay algo que se esté trabajando en la UPN con respecto a metodologías para integrar al docente con la parte tecnológica en lo que se llaman los objetos de aprendizaje. O sea, cómo generar una metodología para que y que se adapte un poco al modo de pensar de los latinoamericanos, para que de alguna manera este problema que hay de un poco contacto multidisciplinario entre los que manejan la tecnología y los que manejan los teóricos del conocimiento y los que manejan las formas del conocimiento se integren y se podamos tener nuestro modelo, o el modelo que se genera a nivel internacional también nos contemple, o sea, que no quedemos excluidos de eso. Podría más o menos, ampliarnos o hacernos un poco más claro este asunto. No sé si hay algo en la UPN. Gracias. Mira, cuando empezó este asunto de los objetos de aprendizaje, por lo menos yo llegué a tener conocimiento hace 3 años a través del famoso Internet 2 y del CUDI en este país. La verdad es que no nos pudimos poner de acuerdo 5 instituciones, porque todo el mundo empezaba por decir, pon los tuyos por delante y luego platicamos, ¿no? Lo cual ya te deja ver las dificultades que teníamos. Yo sé que hoy están construyendo algunas cosas en objetos de aprendizaje. No sé si son plataformas o objetos reales. Nosotros llegó un momento en que desistimos de entrar a la parte de plataforma, que nos corresponde poco, pero decidimos entrar en la parte de conocimiento. Entonces decidimos empezar a trabajar en la línea de formación de docentes, en particular en el nivel que nosotros le llamamos de formación inicial de 0 a 6 años, porque nos parece fundamental para nuestro país. Nos parece que ahí se producen las primeras inequidades en lo que llamábamos las competencias básicas de un docente que trabaja en educación inicial. Y terminamos hace 3 meses una cosa que le llamamos como las competencias básicas de estos profesores, hecha a partir de 32 objetos de aprendizaje. Les dimos una primera pasada. Ahorita
fueron piloteados con 150 profesores que corresponden al nivel. Nos salieron muchos picos, muchas cosas que teníamos que corregir y los estamos retrabajando. Yo le calculo que para el mes de enero tenemos esos 32 objetos de aprendizaje bastante puliditos y lo que pretendemos es ponerlos en una base de datos que le permita al propio docente acercarse y utilizar justamente y completar las competencias que le faltan. No tener que pasar por un curso, inicia en la A y acaba en la P. Y tiene que echarse todo el abecedario de la A a la P. Para nosotros es el primer experimento. Creo que nos está quedando metodológicamente una cosa interesante. Quien nos proporcionó la plataforma para trabajar fue el ILCE, porque nosotros no teníamos una plataforma. Era importante contar con alguien que nos pudiera apoyar para hacer este desarrollo. Yo creo que ahora que lo concluyamos tenemos que revisar entre nosotros para dónde queremos ir, a dónde nos queremos montar y cómo queremos seguir creciendo. Pero decidimos no pensar más en la plataforma y pensar más en los objetos y crear la parte, digamos, de desarrollo metodológico y de forma de construcción. Creo que nos fue bien. Ahora creo que nuestro compromiso en febrero será regresar con los tecnólogos y empezar a ver cómo es que le ponemos todos sus meta indicadores, cómo es que lo subimos, cuál es la plataforma o el contenedor, como ahora se usa, en el que mejor quedan nuestros objetos de aprendizaje para tener esa reusabilidad a la que tú haces mención, que fue la mirada con la que los construimos. Yo te diría que estamos como en Kinder 1 o en Kinder 0, pero estamos ya metidos en esa dinámica de construir y tenemos toda la disposición de compartirlo con quien nos permita crecer y ser críticos a lo que hemos construido. Muchas gracias. Habría chance de una intervención. Un segundito nada más. Un segundito con eso porque sé que estamos a punto de perder la conexión a la videoconferencia en línea y hay una pregunta aquí que espero que podamos responder corto, o sea, porque tenemos las 2 horas exactas y después de eso pues vamos con la de Jalapa y cerramos, ¿sí? Me insisten aquí pues con respecto a cómo meter el software libre al salón. Comentan, creo que el software libre nunca entrará a las escuelas sin antes sacar las licencias propietarias y sobre todo dar a conocer como tal el software libre. No podemos hablar de software libre si no antes sacamos a Windows de los planes de estudio, abrimos más el conocimiento. Por ejemplo, no solo internet es chat o porno, sino que es investigación y conocimiento. No creo que a estas alturas del partido podamos. Creo que no podríamos tomar una postura tan radical como decir va Windows para afuera, va mi Campus Agreement para afuera y todo el mundo o es software libre o no entra. Creo que pocas condiciones me llevarían a un paro tan exitoso como ese. No creo que podamos ahorita. Tendría que haber un grupo importante, que fue la idea con la que yo invité a alguna gente en la universidad, que poco a poco fuera creando y desplazando al otro grupo que le cuesta trabajo esforzarse. Pero esa es mi opinión. Me permito nada más comentar mi impresión al respecto. Yo, por más que soy muy partidario de software libre, no puedo decir, bueno, vamos a enseñar Linux, al igual que se me hace que vamos a enseñar Windows es un error. Lo que hay que enseñar es a usar las herramientas, no amarrarlas a una tecnología específica. Pero bueno, yo disto de ser educador, disto de ser pedagogo, y dejo eso en manos de ustedes, los que sí saben. Vamos a la última pregunta desde Jalapa, que me la están pidiendo hace rato. Bueno, sí, sería muy breve porque comprendo que el tiempo está encima. Más que preguntas, un comentario, redundando un poco lo que habló la doctora, sobre todo en cuestiones de que nos hace falta producir conocimiento, tener compromiso social y de alguna manera lograr que la sociedad se apropie de ese conocimiento. Eso tiene que ver también con la metáfora de brecha. La metáfora de brecha tiene 2 sentidos. Una, que puede ser lo que separe, pero a la vez puede ser lo que una. Una brecha en el campo, por ejemplo, es un sendero donde puede uno de alguna manera caminar para lograr llegar a ciertos lugares. En este caso, y esto va para todos los jóvenes, de lo que dijo la doctora Santillana, en el sentido de que precisamente esa brecha
en esta gran población que es la latinoamericana, debe ser fortalecida porque el hecho mismo y el dato va aportado por la doctora Santillana en el sentido de que aquí lo que existe es inequidad. O sea, hay conocimiento, hay de alguna manera posibilidades de manejar ese conocimiento, pero está mal repartido también ese conocimiento. Para esto quisiera también resaltar una cosa importantísima de lo dicho por la doctora en el sentido de que en algún punto fundamental la tecnología va hacia un segundo plano. Es decir, debemos acostumbrarnos a hablar con los dedos y a escuchar con los ojos. Es decir, a llegar a un momento en el cual se dialoga y se construye mediante el diálogo conocimiento, de tal forma que la mejor tecnología es la que no se siente ni se ve. Cuando dialogamos y nos acercamos a través de la tecnología y ni siquiera nos estamos dando cuenta de qué plataforma lo estamos haciendo, es que la tecnología está en segundo plano y lo que importa es esa transmisión y recepción de conocimiento. Esto es únicamente la puntualización de esta importante aportación que ha dado, doctora, y le agradezco muchísimo. Aquí en la Universidad Veracruzana estamos siguiendo muy atentamente lo que ha puntualizado. Muchas gracias, de veras, y muy agradecidos aquí en Jalapa. Muchas gracias a usted. Le regreso el micrófono a Gunnar. Pues muchísimas gracias. A partir de este momento, bueno, ya no podemos aceptar más preguntas, ya estamos con el tiempo encima. Les agradezco a todos su participación. Tuvimos, bueno, la participación por sala de videoconferencia de varias universidades en nuestro país, de dos sedes, una en Perú, una en Ecuador. Perdón que no tengo aquí a la mano los nombres de sus universidades. En línea contamos por lo menos también con gente de Bolivia y de Colombia, los demás no me dijeron de dónde son. Yo sé que hoy en día, teniendo internet, pues esto ya no es nada del otro mundo. Tenemos algo internacional del mismo modo que tenemos algo local, pero a los organizadores de este encuentro nos sigue pareciendo increíble la respuesta que hemos tenido, increíble ver que el tema del software libre en la educación tiene la educación y software libre, hay que decir las cosas en orden y no como a mí me gustaría, tiene este poder de convocatoria. No me queda más que invitarlos mañana a la misma hora y por el mismo canal a la plática que va a impartir Sergio Ordóñez Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Económicas acerca del capitalismo del conocimiento y software libre. No sé si, Alejandro, tengas algo que agregar. No, solamente agradecer a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Universidad Autónoma del Estado de México, al Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia, a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a su rectora, la maestra Santillán, a la Universidad Veracruzana y a la COED por prestarnos las instalaciones que el Instituto de Investigaciones Económicas no tiene. Esperamos verlos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, Alex. Muy buen trabajo. Aquí estamos, Leonardo. Espero verte mañana por allá. Bueno, por aquí, más bien. Aquí estaremos. Bueno, nos vemos. Ahí nos vemos en línea. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.